El día de hoy la representante en Colombia de la alta comisionada de la alta comisionada de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Juliette de Río, hizo un llamado al Estado colombiano para que garanticen las elecciones que se vendrán el próximo 13 de marzo, más específicamente en las curules de paz. Julián Laprea nos tiene más detalles. Claro que sí, Felipe. Juliette de Rivero hizo un llamado al Estado colombiano para que tome las medidas necesarias que garanticen la seguridad durante la elección de las curules de paz durante la presentación del informe anual sobre los derechos humanos que hace esta entidad. Veamos lo dicho por la señora Juliette de Rivero. Hoy presentaré el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, que cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. El informe anual analiza la situación de los derechos humanos en el año del 5º aniversario de la firma de la paz. También hace énfasis en el goce de derechos económicos, sociales y culturales, en la prevención de violaciones y en la protección de derechos humanos, y presenta recomendaciones para contribuir a mejorar la situación en el país. Con relación a las 16 curules para la paz, el informe anual señala con preocupación la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en zonas que corresponden a las 16 circunscripciones y su impacto negativo en las garantías de seguridad para el proceso electoral. El informe insta al Estado a tomar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y de todo tipo de violencia. Para garantizar y generar garantías de seguridad, también es fundamental la coordinación de las instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, las autoridades locales y la fuerza pública con las y los candidatos de las curules para la paz. En el acuerdo de paz, el derecho al acceso a la tierra es el eje central de la reforma rural integral planteada para alcanzar la transformación estructural del campo colombiano y cerrar la brecha de desigualdad que afecta a las comunidades rurales. El informe saluda algunos avances realizados en 2021 e insta a acelerar el ingreso, registro y caracterización de los predios en el Fondo de Tierras, su distribución a las familias campesinas que aún no la poseen, así como atender las deficiencias del fondo ante las solicitudes de formalización de propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Por otra parte, el informe anual observa que la aplicación de un enfoque transversal étnico basado en derechos, como prevé el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, presenta rezagos. Según la declaración de la Comisión Étnica para la Paz de junio de 2021, la implementación del capítulo étnico está por debajo del 2.4%, con base en las metas concertadas con el gobierno en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. Las organizaciones étnicas han reiterado ante la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero también ante el Estado, su inconformidad por el escaso avance en la implementación de este capítulo, particularmente en territorios rurales, resaltando la crisis humanitaria por la profundización de la pobreza, el escalamiento de la confrontación armada y la expansión del control ejercido por grupos armados no estatales y organizaciones criminales sobre sus territorios. Otras preocupaciones de los pueblos étnicos incluyen la falta de garantías para la consulta previa, como el acceso a la información y participación, y el rezago en la formalización y protección de los territorios ancestrales considerados básicos para la consolidación de la paz. El informe señala que se requiere reforzar la presencia integral del Estado en todo el territorio para superar la pobreza estructural y garantizar el pleno goce de derechos económicos, sociales y culturales. En el año 2021, la alta comisionada observó con mucha preocupación el incremento de la violencia, particularmente en zonas rurales del país y en algunos centros urbanos como Quibdó. Datos de la Policía Nacional revelan que en 2021 el número general de homicidios se incrementó en un 9.5% respecto al 2020.
Esta violencia se manifiesta principalmente en zonas con altos niveles de desigualdad y una insuficiente presencia integral del Estado. Esta violencia afecta severamente los liderazgos y la vida comunitaria indígena, campesina y afrodescendiente, y a mujeres en zonas rurales. Las comunidades reportan un incremento en el reclutamiento infantil y en el uso de minas antipersona. La violencia extrema que usan grupos armados no estatales y criminales en estos territorios genera zozobra y desesperanza. Estos grupos desconocen a las autoridades locales y a los gobiernos propios indígenas y afrodescendientes. Estos grupos son responsables de desapariciones forzadas, amenazan y asesinan a líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, son autores de violencia sexual en las comunidades. Además, imponen controles y restricciones a las comunidades, controlando sus comunicaciones, limitando la movilidad de la población, la cosecha, la producción e incluso el comercio de productos de primera necesidad. En varias comunidades, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó la limitación de prácticas culturales ancestrales y religiosas, como la prohibición de organizar asambleas comunitarias o de celebrar novenas para los muertos. Todo esto pone en riesgo la pervivencia de estas comunidades. La Oficina de la Alta Comisionada recibió información en 2021 sobre 100 casos de posibles masacres, de las cuales ha verificado 78 casos. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas indica que entre enero y noviembre del 2021, más de 72.000 personas fueron desplazadas, mientras que en el 2020 fueron más de 26.000. Además, 57.787 personas se han visto confinadas entre enero y noviembre de 2021. OCHA señala que el 69% de la población desplazada y el 96% de la población cuya movilidad se ha visto indebidamente restringida son personas indígenas y afrodescendientes. Por su parte, en el año 2021, la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia verificó el asesinato de 54 antiguos integrantes de las FARC-EP, lo que elevó a 303 el total de homicidio de estas personas desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. En varias regiones hemos observado que la creciente presencia de la fuerza pública no ha logrado revertir la multiplicación, expansión y violencia de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales. En 2021, la oficina recibió 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos. La oficina también recibió 1.116 alegaciones de amenazas y agresiones contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos. La violencia se utilizó con mayor intensidad para acallar a quienes defienden la tierra y el territorio, los derechos de los pueblos étnicos, el medio ambiente, las víctimas del conflicto armado y quienes defienden la implementación del acuerdo de paz. También se observó esta violencia contra personas que participan en programas de sustitución de cultivos ilícitos, que se oponen o denuncian a la minería ilegal y el control territorial por parte de grupos armados no estatales. La oficina documentó homicidios y ataques de defensores en 28 de los 32 departamentos del país. El 75% de los homicidios ocurrieron, sin embargo, en Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, mientras que el 47% de las agresiones se registraron en Cauca, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia. La oficina identificó altos niveles de estigmatización, incluso por parte de agentes del Estado, que podrían tener como fin deslegitimar la labor de las personas defensoras,
generar temor y silenciarles. Los ataques a personas defensoras silencian y trastocan el proceso organizativo de comunidades enteras, obstaculizan la renovación de sus liderazgos y dañan el tejido social. Un ejemplo emblemático es el del pueblo Nasa en el norte del Cauca, al que las persistentes agresiones en contra de sus autoridades tradicionales y liderazgos han impactado negativamente en su estructura organizativa y de gobierno propio y en su pervivencia cultural. El informe reitera que uno de los mayores desafíos para la paz es la limitada presencia integral del Estado, sobre todo de autoridades civiles en varias zonas del país. La presencia integral del Estado permitiría un mayor acceso a la justicia y a los servicios básicos, facilitando la lucha contra la impunidad y aumentando la realización de derechos económicos, sociales y culturales. Además, es urgente avanzar en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en la elaboración de una política pública para desmantelar organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como lo prevé el Acuerdo de Paz y como lo ha ordenado la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias a todas las personas que siguen conectadas con esta transmisión del tercer canal. Les recordamos compartir esta transmisión, darle like y por supuesto acompañarnos hasta el final de este informativo. Lo que ustedes acaban de ver fue la presentación del informe por parte de la representante de Colombia ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Juliet de Rivero, que expresó su preocupación por los territorios donde habitan las comunidades indígenas y campesinas y por supuesto también en este periodo electoral el riesgo que tendrían estas curules de paz frente pues, a la oleada de violencia que se vive en el país por parte de diferentes grupos armados. Vamos a ver detalladamente algunas de las cifras y algunas de las gráficas que nos dio este informe y que revelan pues, la grave situación en materia de derechos humanos que viven sobre todo los líderes sociales en Colombia. Vamos a verlas aquí en pantalla. Son algunos de los datos que nos da la ONU y que por supuesto son fundamentados en organizaciones como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Como pueden ver, en el 2021 la ONU reporta que en su oficina llegaron 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales de estas 202, 100 tenían una directa comparación o una directa relación con su defensa o su labor en la defensa de los derechos humanos. O sea, 100 personas fueron comprobadas que fueron asesinadas por ser líderes sociales, 12 fueron mujeres, 7 de ellas mujeres indígenas, 88 de ellos fueron hombres, 9 afrodescendientes y 9 indígenas. Los restantes 102 no se concluyó una relación directa por su labor como defensores de derechos humanos. Además, recibieron 1.116 amenazas de estos líderes sociales, donde 68% eran hombres, 29% mujeres y 3% era contra organizaciones sociales. 26 podrían constituir casos de violencia de género directamente o feminicidios. Durante las protestas se dieron el 33% de estos homicidios de los líderes ambientales, de los líderes sociales, o sea que durante el paro y las protestas del año pasado fue donde se asesinó el mayor porcentaje de líderes sociales y populares aquí en Colombia, y 37% fue contra personas defensoras que se dieron en la ocasión también de las protestas. Esto fue como tal ataques y el 33% fue homicidios. Los periodistas, según la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, registraron 575 ataques, algo muy grave para la libertad de prensa en Colombia, 168 agresiones, 172 amenazas, 65 casos de hostigamiento y 57 obstrucciones al trabajo periodístico, en las cuales el tercer canal, obviamente en su labor periodística, también fue una de los pertenecientes a esta cifra. Pasamos a la siguiente diapositiva, que también nos habla en materia de derechos humanos algunas de las cifras, y nos dice que el 75% de los homicidios de personas defensores de derechos humanos se dieron en el departamento de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, siendo estos donde más se presentaron estos eventos, donde pues obviamente tuvo presencia en 28 de los 32 departamentos de Colombia. Hablan de un 47% de agresiones en la región de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca,
y solo 6 personas defensoras fueron asesinadas pese a ser beneficiadas con medidas de protección. O sea que una persona que tenga medidas de protección no significa que tenga pues resguardada su vida o tenga una protección ideal frente a esto. 145 casos de homicidios defensores reportados por la Defensoría del Pueblo, 49 tienen avances, 18 están en juicios, 18 tienen orden de captura y 11 apenas están en investigación. Siguen siendo en mayor riesgo las comunidades indígenas y campesinas. Vamos entonces a una cifra de seguridad y derechos humanos y esto con relación a masacres. Se reportaron 100 en la ONU, obviamente Indepaz y otras organizaciones tienen un reporte más amplio, pero para la ONU en 2021 solo tiene un reporte de 100 casos de posibles masacres, 78 verificadas, 12 en verificación y 20 no concluyentes, con 292 víctimas, una cifra muy lamentable, donde 32 son mujeres, 15 niños, 5 niñas, 7 indígenas y 6 afrodescendientes. También se dieron 54 asesinatos a firmantes del acuerdo de paz o ex antiguos integrantes de la guerrilla FARC-EP y también, según datos de la Policía Nacional, hubo un 9,5% de aumento de homicidios que en el año 2020. Asimismo, el desplazamiento forzado fue en su mayoría el 96% de indígenas y personas afrodescendientes. También el 57.787 personas siguieron confinadas debido a enfrentamientos entre grupos armados, 72.388 desplazados, 69% indígenas y afrodescendientes, 12.848 niños desplazados solo en el año 2021, algo muy triste para la evolución de nuestro país y por supuesto en materia de derechos humanos. Vamos entonces con los secuestros o las denominadas privaciones arbitrarias de la vida. Durante el 2021 la oficina recibió 100 alegaciones sobre esto, verificó 54, está en verificación 17 y 29 no tuvo conclusiones o una relación directa. 44 fueron con presunta responsabilidad de la Policía Nacional, algo gravísimo, ese nivel de connivencia que han tenido los grupos al margen de la ley con las Fuerzas Armadas de Colombia, 5 con presunta responsabilidad de las fuerzas militares, 2 con presunta responsabilidad de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y 3 casos habrían ocurrido presuntamente durante operaciones conjuntas entre fuerzas militares y la Policía Nacional. Esto es pues algo muy triste y que deslegitima aún más pues el papel de las Fuerzas Armadas en Colombia, que durante el paro pues se vio muy afectado. Y la última diapositiva que nos trae este informe de la ONU nos habla de apoyos que han tenido en diferentes organizaciones como la JEP, donde se han sometido 13.200 comparecientes y 3.028, o sea, han acreditado 328.071 víctimas. En la Comisión de la Verdad han sido escuchados 27.290 personas, han sido reconocidos 25 espacios y se han generado 1.008 iniciativas de convivencia para la garantía de los derechos de las víctimas. Asimismo, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, una fuente muy cercana al Tercer Canal, ha encontrado 10 pactos regionales por la búsqueda para la articulación interinstitucional, recuperó 358 cuerpos, al parecer víctimas de desaparición o asesinato durante el conflicto armado, y recopiló 3.514 muestras biológicas de familiares de estas personas. Este es pues el informe que hace la Organización de Naciones Unidas en cabeza de su representante, para Colombia, la señora Juliet de Rivero, y que a pesar de que reconoce los avances en materia de verdad, reparación y no repetición, pues considera que todavía pues debe haber una mano fuerte a este proceso y que hay unas inconsistencias, sobre todo en las regiones más apartadas de Colombia. Seguiremos muy pendientes de todas las repercusiones que pueda tener este informe de la ONU. Mi nombre es Julián Lamprea y somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Sigan en esto. Y es que sí, la situación en Colombia es bastante complicada, no más líderes sociales asesinados en este año van 32 y firmantes del acuerdo de paz van 6 y las cifras son bastante preocupantes. Seguiremos atentos a cómo el Estado colombiano tome medidas frente a este informe que sacó las Naciones Unidas. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.
Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El Tercer Canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del Tercer Canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.